Hola, yo soy Carla Ayala y Gerlinde, ajá. Gerlinde. Yo por eso les digo, Ana, acuérdense del Gerber, Ok. ¿no? Pero sí, enaltezco mucho esa parte porque sí es muy importante. Aunque mis raíces son alemanas, mi mamá es alemana y mi familia es alemana, al final del camino creo que las dos partes han transformado ese ser humano. Es un todo. Este es de Michoacán. Y ella decía, pues sí, pues es que al final del camino nosotros los jóvenes ya no vamos a tener casa. Y le dije, wow, a ver, tú sabes historia. ¿Y qué pasó con los estudiantes allá hace más de 30 años? ¿Tú sabes la historia de eso? Y me dice, sí. ¿Tú crees que esos estudiantes tuvieron casa? O sea, todo lo que nosotros... Y decía yo la palabra resiliencia, porque todavía lo quieres ir más allá. Sí. Ir más allá. Sí. De dejar huella. Y creo que es importante dejar eso porque siempre luego me platican los alumnos historias de ellos mismos y a veces les resuelvo las respuestas. Dicen, es que no había pensado en las almas. Sí. El arte salva a las personas. Ya hay arte terapia. Sí. Antes no había. Y es maravilloso. Yo todas las ocasiones que he dado entrevistas les he dicho que todas las veces que estuve al borde de la muerte o de situaciones difíciles, el arte siempre me salvó. Cuando yo llegué aquí a Morelia, Michoacán, me contrataban para dar cosas de educación física, ¿no? O sea, por ejemplo, como yo me retiré un tiempo de la danza, porque nació mi hijo, me certifiqué como instructor de pilates. Reformer, con todas las máquinas. Porque en México hace 20 y tantos años, pues estaba el boom de las máquinas de pilates, que hoy está aquí en Morelia, y es curioso porque digo, qué chistoso que aquí se está haciendo el boom. Hace 20 años. Cuando hace 20 años, o sea, yo ya estaba certificada y demás, ¿no? Okay. Bueno, yo entré a una empresa que se llamaba Tamara de Tela Pilates, que eran de las empresas más grandes que había a nivel república de Pilates Reformer. Las certificaciones en aquel entonces eran de 3 meses a 4 meses. Ahora lo haces en un fin de semana y ya eres instructor. Nadie sabe por qué, pero bueno. Estás más rápido. Y entonces, tomo esa certificación y muchos años, eso fue lo que me dio de comer. Ni siquiera tanto la terapia, sino el mundo del fitness. Okay. Yo trabajé muchísimo tiempo para el mundo del fitness. Yo tuve un trabajo tan bueno en Santa Fe que fui coordinador del área de fitness. Ganaba súper bien, mi amor. Súper bien en uno de los gimnasios más nice de Santa Fe. Como coordinador. Pero tenía yo una vida muy desagradable. Yo entraba a piso a las 6 de la mañana y salía a las 9 de la noche. ¿A qué hora veía a mi hijo? ¿Sí me entiendes? Claro que ganaba súper bien. El mundo del fitness te da mucho dinero, mucha plata. Y tengo más de 5 certificaciones, Tengo la de pilates, la de spinning, o sea, tengo un tipuchal de certificaciones. Y fui muy buena entrenadora, muy buena entrenadora. Sí, traías todas las bases. Sí, pero evidentemente, cuando yo llego aquí a Morelia, Michoacán, pues sí, en el 7 Days, en un montón de gimnasios, muy mal pagado, y dije, ¿por qué? ¿Qué es esto, no? Es que venías acostumbrada a ganar súper bien. Sí, hasta la fecha siguen pagando muy poco. La verdad es que yo dejé de dar muchos entrenamientos por lo mismo, ¿no? Y me siguen ofreciendo, que dé clases y todo. Y la verdad es que hay muchos lugares que lo hago por temporadas y si no me suben el sueldo me retiro. Porque se me hace una falta de respeto, ¿sabes? A tu persona, a tu trayectoria, a muchas cosas. Y pues, no sé, a mí se me hizo como interesante decir, pues, yo creo que estaría bueno también estudiar educación física, porque sí tengo muchas certificaciones, porque para mi gusto, una licenciatura tiene más peso que una certificación. Entonces me metí a estudiar educación física. Wow. Sí. Porque, o sea, digo, están muy relacionadas. Todas tienen que ver, todas van de la mano, afortunadamente, ¿no?
el baile es una actividad física. Sí, Finalmente es una actividad física, sí, ajá. pero artística al final. La ¿no? rehabilitación, pues es también físico, o sea. Muchos de mis pacientes son no solamente bailarines y deportistas, sino también son músicos. Del Conservatorio Las Rosas van muchos chicos a atenderse conmigo, porque entiendo su idioma. Exactamente. Entiendo su idioma como rehabilitador físico. Y luego dices que tienes una pasión, un deporte. Hago parkour ahora. ¿Qué Es un es deporte eso? muy extremo. Hablando con respecto a estar al borde de la muerte, hace 3 años tuve un accidente terrible. Casi pierdo mi pierna derecha. Tiene mucho que ver con la mamá, volvemos a lo mismo, con el lado femenino. Sí, casi me rompo la pierna en una competencia de parkour. ¿Te caíste? Sí, un piso y cacho de altura. Caí de pie. Para los pronósticos de mi edad y muchas cosas, yo me hubiera roto las 2 piernas y la columna. Solo me esguincé todos los ligamentos de la rodilla derecha. Todos. Sí, todos. Sí, todos. ¿Y tú te hiciste mi solo pierna rehabilitación? colgando, así. Sí, mi pierna literal así colgando. Ay, qué fuerte. Ajá. Qué fuerte. Fue un proceso interesante. Este año tuve una recaída. Justo hablando con esto que te decía que tengo que ver a mi mamá. Hace un mes tuve una recaída. Estoy rehabilitándome otra vez de la rodilla porque se bisagró mi rodilla así hacia afuera en un salto que hice. Porque sí, el parkour es un deporte maravilloso. El lema del parkour es ser fuerte para ser útil. Fíjate lo que dice. Ser fuerte para ser útil. El que creó el parkour era un soldado de Francia y su hijo hizo el legado, David Bell. Francia es como el padre del parkour. Y lo que busca esta disciplina es que seas fuerte y útil. ¿Sí? Entonces a mí me queda perfecto. Sí, ser fuerte y ser útil. Pero hay algo más atrás de eso. Cuando yo estoy trazando, porque así se llama trazar, hacer brincos o obstáculos o a escalar, yo me siento otra vez una niña. Entonces para mí el parkour hizo una reconexión con mi niño, que estaba como olvidado, como sometido, porque yo tenía que cuidar de mí, yo tenía que ser responsable de mí, yo tenía que ser autosuficiente, independiente, y para mí el parkour es esa libertad de ser una niña nuevamente. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y sí, fue un accidente gravísimo. Mi amigo que es médico del deporte, que me revisó, me dijo, en algún momento te vas a tener que operar esa pierna. Yo estoy consciente de eso, pero yo sigo entrenando así. Y me hace muy feliz, y no me importa. Oye, y no me importa. Y me hablaste de un momento que creo que también es crucial en tu vida, el nacimiento de tu hijo. Wow, esa fue una experiencia en algún momento caótica, pero hoy puedo decir que ha sido el regalo más hermoso de la vida. Yo me iba a ir a Alemania a bailar. Ya estabas muy contratada. consolidada. Ya estaba yo contratada. Estaba en mi top como bailarina. O sea, yo era solista y de verdad era muy buena. No lo digo como ego, no, para nada. Yo de verdad era yo muy buena, excelente bailarina. Y Alemania me dice sí. Yo iba a bailar para el Stuttgart Ballet y iba a tener un excelente sueldo, con estancia, lo que tú quieras. Y al poco tiempo, pues tuve una gira aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana de 5 meses. De giras, porque yo me iba en julio a Alemania. Entonces dije, pues aprovecho, hago gira y y junto dinero y fuga. Y ya me voy. Y la última parte donde yo llegué a bailar fue en La Paz, Baja California, y ya me sentía yo mal. ¿Y sabes cómo era la sensación como cuando estás empachado? Así. Okay. Y yo dije, ay, la carne de allá debe haber estado mala. Cuando me revisan, y todo, pues me dicen que estoy embarazada, ¿no? Y que aparte tengo casi 5 meses de embarazo. ¿La gira? Sí. O sea, a ver, yo dije,
ahí te das cuenta que sí, gran parte del embarazo es psicológico. Por eso hay mujeres que de repente se dan cuenta cuando ya parieron que estaban embarazadas. Es terrible eso, pero sí es real. Es muy psicológico porque sí, cuando yo me entero, mi pancita empieza a crecer. O sea, no te había crecido nada. No, y aparte tenía de repente sangrados porque tenía amenaza de aborto, pero pues yo ni enterada. Ajá. Yo dije, esto es normal porque cuando yo entrenaba mucho, muy fuerte, tenía de repente sangraditos así, ¿no? Entonces dije, es normal, ¿no? Estoy estresada. Aparte, en aquel entonces yo pesaba 43 kilos, mi amor, por mucho. Yo peso ahorita 50 kilos, no más. O sea, era una plumilla. Bueno, y me entero que pues voy a ser mamá. Yo infartada porque pues vengo de una historia familiar destruida, inexistente, y yo no me sentía capaz ni apta. Volvemos al comentario que hice anteriormente. Yo no quería ser maestra porque yo no me sentía apta y capaz. Pero ojo, cuando yo estudié educación, rehabilitación física, yo terminé siendo maestra y fui muy buena maestra, ¿eh? Tuve hasta mención honorífica. Yo me gradué con mención honorífica por ser tan buena maestra, ¿no? Ajá, sí, entonces, sin querer, ahí estaba ya el aprendizaje, pero yo no me sentía apta ni capaz. Y sí, pobre de mi hijo, yo creo, los primeros años de vida de mi chaparrito, pues, híjole, yo fui muy dura con él, ¿no? Fui una mamá muy así, pues como me educaron. Sí, claro. Formaciones, horarios, educaciones y todo. Pero dentro de todo eso, como yo había leído muchas cosas, mi entendimiento decía sí, pero no. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, al final del camino, creo que lo que intenté hacer con mi hijo fue un equilibrio de ambas cosas. Un equilibrio, es una lucha, ¿no? Un equilibrio de la raíz mexicana, la raíz alemana, de buscar un equilibrio de todo lo que yo fui aprendiendo en el transcurso de la vida. Y aparte me tocó ser madre soltera. Me tocó sacar a mi niño sola, completamente sola, porque no había papá ni mamá. Sí, mi papá me echaba la mano económicamente un poco. Y mi hermano, cuando él estuvo en su momento, los primeros años de vida de mi hijo, que fueron 7 años de vida de mi hijo, sí ayudaba, como por ejemplo a recogerlo, a traerlo, a estar presente, ¿no? O sea, esa fue mi red de apoyo, mi hermano. Pero al final el camino como tal, que hubiese alguien que me ayudara, no. Sí, no. Entonces, mi hijo fue mi llaverito. Creo que mucha gente que me conoce aquí en Michoacán recuerdan a Max siempre chiquito para todos lados conmigo. En los teatros, por ejemplo, ubican perfecto a mi hijo porque él era el que decía, iba y se subía con los tramoyas y les decía, mi mamá dijo que no quiere salir. Y se bajaba y así. O sea, yo lo involucré siempre en mi vida. Esto es lo que hay, hijo, ¿no? Porque sí, hubo en la etapa de la adolescencia de mi niño que, pobrecito, ¿no? O sea, le daba yo vergüenza. Hubo una etapa difícil que le daba vergüenza. ¿Quién era? ¿No? Porque pues sí, una mujer tatuada, una mujer extrovertida, que se pintaba a veces el pelo, que se portaba a veces como un adolescente, ¿no? En algunas circunstancias. Muy loca con los deportes, porque también hice circo muchos años, hice 6 años de circo, tengo un diplomado en artes circenses, ¿no? Y hice show muchos años, entonces, pues imagínate como hijo tener una mamá tan controversial, tan diferente, ¿no? Entonces, sí hubo una etapa en la secundaria que le di vergüenza. ¿Por qué no eres una mamá normal, mamá? Me decía. Sí, y a mí me dolía mucho, claro que me dolía mucho, ¿no? Y trataba de entender y trataba como de conciliar con él y trataba de enlazar muchas cosas con él. Y sí fue difícil integrar eso, pero yo nunca me rendí. Yo soy una persona que nunca se rinde. Y esa ha sido tu gran fortaleza. Sí, pero eso lo aprendí de mi abuela. Porque dije, si esa señora vivió 2 guerras, porque yo no puedo. Por eso quiero hacer mi libro. Por eso quiero contar mi historia. Por eso les cuento mi historia, una y otra vez. Porque no quiero que se rinda la gente.
Es muy fácil y entiendo también el suicidio porque he tenido en mi camino alumnos que se suicidaron, amigos que se suicidaron. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué te suicidaste? Yo no lo hice, ¿por qué tú lo hiciste? ¿No? ¿Sabes? O sea, yo no entendía esa parte porque yo nunca me rindo, ¿no? Nunca me rindo. Sí, pero yo soy diferente, yo soy otra persona. Yo no puedo estar en la cabeza del otro, solo puedo acompañar. Fíjate que esta es personal, te lo voy a compartir. Cuando estaba mi niño en la guardería, me decían, tienes que llevar a tu hijo al doctor porque no es igual, es diferente, tu hijo es diferente, tu hijo es diferente. Y yo sufrí mucho y un amigo que tiene una hija que es con síndrome de Down, yo le platiqué esta situación, que me molestaba mucho que me dijeran que mi hijo era diferente, que mi hijo me diferente. Y me dijo él, ¿y por qué quieres que tu hijo sea igual a todos los demás? Venimos a ser felices. Fíjate que qué bonito que me compartes eso, porque eso se lo contesté yo a mi hijo. Cuando una vez me lastimó él mucho emocionalmente, le dije, mi amor, yo vine a este mundo a ser diferente, a cambiar los estereotipos de la gente de allá afuera. Por eso mi historia es diferente. Y por eso tú también eres diferente, ¿sí? Gracias por haber venido a este mundo y enseñarme que también tengo que estar más tranquila. Ajá, sí, también. Pero tu mamá es esto. Mira, esto es tu mamá. Y un día vas a entender que qué maravilloso es tener una mamá tan chiflada como esta. Eso fue lo que le dije a mi hijo. Y eso se lo dije hace 4 años. Mi hijo ya tiene 22. Hace 4 años, cuando terminó lo de la pandemia, entre comillas, porque estábamos como en lo último, yo entré en una crisis emocional terrible de existencialismo, de trascender de este mundo. Por eso te digo que sí he tenido mis recaídas, por supuesto, soy humano, ¿sí? Sí, claro. Y me senté con mi hijo ese día y le dije, mi amor, sabes que te amo incondicionalmente, eres el amor de mi vida, pero no puedo con mi existencia. Esta artista está ahogándose aquí. No soporto lo que estoy viviendo aquí en Morelia. Necesito irme. Dicen que los hijos son los que se van de la casa, ¿no? Yo fui la que me fui de la casa. Yo le seguí pagando estos casi 4 años la renta y venía cada fin de semana a visitarlo. Pero primero me fui a Guadalajara, estuve 6 meses, luego me fui a Querétaro 1 año y medio y luego estuve en León, donde fui inmensamente feliz. A mí me encantaba León, de hecho, ese era mi sueño, quedarme a vivir en León. Hice cosas maravillosas, conseguí amigos increíbles, fue una etapa súper linda. ¿Y por eso es que te regrese? Me regresó mi hijo porque mi hijo entró en una depresión terrible. Iba al trabajo, regresaba a la casa, se dormía. Iba al trabajo, regresaba, se dormía. Y dije, no, mi hijo. Y la vida me volvió a regresar a Morelia. Y aquí sigo, mija. Aquí sigo en Morelia, ¿no? Y ya, por más que me han dado currículums y he buscado la manera de irme otra vez a León, ¿no? La vida no me deja, o sea, hay algo que tengo que terminar aquí. Ya afortunadamente mi hijo está muy bien y nos llevamos increíble y platicamos todos los días. Mis amigos más cercanos me dicen, es que tu hijo es como tu hermano mayor, porque él es el tranquilo. No, llega y me dice, Gerlinde, no lavaste los trastes de la casa. Y yo, ay, ya al rato los lavo, ¿no? Así nos llevamos. Sí. Y la gente que nos conoce, o sea, sabe que nos llevamos así, ¿no? Sí. No es una relación tan de madre-hijo, sino es así, ¿no? Y es maravilloso. Carla. Y digo, no, ¿por qué me dices? Sí, pero nos llevamos increíble, mi hijo. Y ahora la última entrevista que me hicieron, que fue en el Teatro Campo, que nos hicieron una entrevista por el Día Internacional de la Mujer, estábamos varias maestras que somos mamás y a mí me hicieron la pregunta de cómo era el contexto de ser bailarín, artista y mamá. Y a diferencia de todas las demás, yo dije cosas muy crudas, muy reales. Una fue, dejen de romantizar que el bailarín puede ser mamá. No es cierto. Y lo digo así, no se puede. Es muy demandante, ¿no? Bailarín profesional no se puede. De verdad no se puede.
Seguir bailando en tu contexto, en tu creación, en tu desarrollo, sí, claro, por supuesto, ¿sí? O sea, yo sigo bailando y yo creé mi propia versión de mi bailarín que yo quiero ser. Por eso ahí pueden ver en el Instagram muchos videos que yo subo de shows que he hecho y todo, el bailarín que soy yo hoy. Me encanta. Y me encanta porque es una combinación de lo que hago del parkour, del ballet clásico, del jazz, yo creé mi propia versión del artista que yo quiero ser hoy, ¿no? Pero profesionalmente no soy. Ya no, ¿sabes? O sea, porque los contextos de trabajos como bailarines es otra cosa. Te piden otras cosas. Para empezar, ya ni tengo la edad para audicionar para una compañía, ¿sí? Entonces, dejemos de romantizar eso, no es cierto. ¿Puedes seguir bailando? Sí, después. Pero más para ti, más para, ¿sabes? O sea, ya no es lo mismo. ¿Tuviste que elegir entonces? Porque ya tienes una obligación. Bueno, sí elegiste. Claro que elegí a mi hijo. Sí. Alemania a mí me dijo, tráete a tu bebé, aquí lo tienes y aquí, bla, bla, bla. ¿Sabes por qué no acepté? Porque yo viví una ausencia de padres. Yo dije, yo no quiero eso para mi hijo. Yo aposté por mi hijo y dejé el gran amor de mi vida a un lado. O sea, la danza. Mi prioridad en ese momento era mi hijo. ¿Valió la pena? Siempre va a valer la pena. Por eso, aunque me encantaba estar en León, siempre va a valer la pena mi hijo. Por encima de todo. Ya estoy. Siempre. ¿Ubicas la canción de Café Tacuba de Eres? A lo mejor sí. No, ahorita no se me Se viene. la dediqué a mi hijo. Porque él es todo. Él es todo, ¿no? O sea, claro, es una parte de mí. Cuando yo hice la obra de Generaciones, que habla con respecto a las generaciones de la abuela, la madre y la hija, habla de esto. Esa también es tu biografía. Sí, por supuesto, claro, ¿no? Y cuando yo se los platiqué a mis alumnos, porque ninguno de mis alumnas son madres, pero todas ellas tienen algo que arreglar con su mamá. Okay. Y sí, han estado arreglando cosas con su mamá. O sea, mis obras son mucho para, no solamente para mí, sino para que los artistas que están atrás también sanen sus temas. Y para que la gente en el público pueda sanar 2 que 3 cositas también, ¿no? Esta última obra habla de esa parte de que tú no tienes por qué juzgar a tus papás. Tú no sabes qué hubo atrás de todo esto, ¿no? Entonces, ese compartir que tengo con mi hijo hoy es eso. Es ese compartir bonito y me hacen en esa entrevista y fue muy bonito y a la vez fue muy retador porque hubo mucha gente que no me quiere porque claro, no soy monedita de oro. En el rubro dancístico hay gente que me tiene un poco de recelo por la trayectoria que tengo. Y sí, en el teatro hubo gentes que pues no les caigo bien. Y cuando yo di mi punto de vista de que no romanticemos esta cuestión de la danza, porque tienes una prioridad y me parece que es muy valioso decir, primero está mi hijo en este momento, y yo me retiré de la danza y me dediqué al fitness y a la rehabilitación física para darle de comer a mi hijo, porque me daba más dinero. No juzgo a las mamás actuales que tienen niñas chiquitas o niños chiquitos que están bailando twerking o heels o cosas más eróticas. No, está bien, es su manera de expresarse y es muy valioso, pero creo que también tenemos que tener un poquito de cuidado para nuestros hijos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es tu prioridad en ese momento? ¿Tú, como bailarín? ¿Recaudar más gente que te vea? No tengas hijos. ¿O tu hijo? Y eso lo dije en ese día y obviamente trae controversias este comentario, porque puedo parecer mocha, no soy mocha, pero creo que sí hay prioridades en los lapsos de tu hijo o tu hija. Sí, hay etapas que son totalmente. La segunda fue que comenté que yo no tuve contención, que yo no tuve apoyos, y entonces ahí fue cuando me preguntaron cómo hacía yo para ayudar a mis alumnos en situaciones así. Y entonces yo plasmé 2 casos muy importantes. Tengo muchos. Pero yo recuerdo que cuando volví al mundo de la danza, que fue cuando yo me di cuenta que yo ya no podía entrar igual, mi hijo estaba muy pequeño y me piden bailar para la Compañía Nacional de Danza y estaba mi regisseur, que es el ensayador, cuidando a Max. Mi hijo estaba bebecito
¿no? Y le jalaba la piernita para que no se, porque ya estaba empezando Para que no llorara y no hiciera ruido. Y la verdad es que mi hijo siempre fue muy tranquilo, pero ahí cuando me di cuenta que mi niño ya estaba como gateando y experimentando, dije, ya no puedo hacer esto, ya no puedo venir. Y es que cuando están pequeños, en un segundo hacen cosas. Ajá. En un segundo hacen cosas. Sí. Y en un segundo le pasan cosas. Entonces, eso lo comenté ese día en el teatro, que hay tiempos para todo y que habrá un momento en que puedas desarrollarte como artista, por supuesto. Mantente entrenado nada más. Y eso fue lo que toda la vida hice, mantenerme entrenada. Sí. Nunca voy a volver a ser la misma bailarina de antes, que hacía 4 o 5 piruetes, que podía hacer 32 fuetes, que podía saltar alto. No, ya no. Pero tengo mi propia versión que me encanta y que la respeto y la honro con todo mi corazón, ¿no? Y la siguiente fue decirles que sí era muy importante que, aparte de que le dieras prioridad a tu hijo, que lo involucraras. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque luego los hijos están tan separados de los padres que ni siquiera saben quiénes son sus padres. Y esto lo hice porque cuando estábamos en el teatro, una maestra que está ahí, que tiene una niña, le dije, oye, ¿y tu niña? Ah, no, ella no vino. Le digo, ¿por qué? Pero si esto es parte también cultural, ella también tiene que ver otras maestras y ver las historias. No, pero sí va a clases, de ballet, ella sí, cumple. Le dije, sí, mi amor, pero eso también es cultura. Esto también es aprendizaje. Y la maestra se quedó así como... Entonces eché la pedrada, lo siento, estoy educando. Cuando me preguntan cómo es mi contención, les dije, miren, yo lo hice con el ejemplo, porque yo tuve esa situación de vida que no tenía quien me cuidara a mi niño, ¿sí? Entonces lo traía como llavero por todos lados. O sea, aquí los tramoyas acá arriba no me lo van a negar y me hacen, ¡ay, qué onda! ¿No? Sí. O sea, ellos conocieron a mi hijo desde que era una pulguita. Y adivinen quién está ahí sentado, y lo señalé. Estábamos en el teatro así todos, ¿no? Maravilloso acá. Y lo señalé y dije, allí está mi guapo, con 22 años, ¿no? Y alumbran a Fernando. Y él así. Le dije, él sigue estando aquí. Él no se dedica a la danza, la aborrece. Yo lo hice tomar clases de ballet, de contemporáneo, de todo lo que te puedas imaginar. Como vi que no le gustaba, lo metí a hacer un montón de actividades deportivas. Él se dedica a la cocina. Es chef. ¿Sí? Sí. O sea, pero lo experimentó. Es también otra forma de hacer arte. Lo experimento, ¿sí? Pero él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Y entonces él alzó la mano y me encantó porque él dijo algo increíble. Y estoy muy orgulloso de ella. Todo eso que pasó en la adolescencia era simplemente... es una etapa. Era una etapa, porque él tenía que entender quién era su mamá. ¿Quién era su mamá? Y hoy él siempre me dice, estoy muy orgulloso de ti, mamá. Oye, mamá, ¿tienes admiradores? Todos mis amigos dicen que eres fabulosa. O sea, realmente yo me doy cuenta hoy lo orgulloso y lo maravilloso que ve él que su mamá sea una artista. Que su mamá sea esa persona valiente, que también tiene pues sí, la mala fortuna de decirle sus verdades a la gente, porque también se ocupa a alguien así. Entonces, esa vez dije eso. Obviamente no con el afán de señalar a la maestra directamente, pero sí dije, sí involucren a sus hijos. ¿Quieren que sus hijos sean artistas? Tienen que estar en el teatro viendo qué haces, cómo diriges. Oye, esa luz no me gusta, no, cámbiala. No, bájame esto. No, aquello. Eso también es parte de ser mamá, papá. Ni modo. Ahí te encargo al hijo y se lo dejas a la abuela. No. Y esa es la nueva educación que estamos observando en muchas familias, muchos papás. Y entonces yo me confronto con muchos adolescentes, sobre todo adolescentes, que ven en mí la mamá sustituta o la hermana. Y los papás son muy curiositos hoy en día, que no se dan cuenta de que tienen a un hijo increíble en casa. Es que de repente queremos darles todo en material, pero para eso pues se necesita trabajar mucho y trabajar mucho también quita tiempo. Yo tuve una experiencia, he tenido muchas generaciones, no puedo decir cuántas generaciones porque son más de 10. Aquí simplemente en Michoacán tengo 15 años viviendo. Imagínate, ¿no? 8 años en Casa de Cultura.
Y no te suelta. ¿Cuántos niños no pasaron por ahí? ¿No? Y sigue habiendo. Y hay gente que no me quiere. Y hay gente que me adora y, maestra, la recuerdo con mucho cariño y gracias a lo que usted me enseñó terminé mi carrera. O hay alumnos que me enseñan su título, ¿no? Me mandan por WhatsApp el título. Y no solamente de danza, o sea, también de otras disciplinas, sino que más bien la enseñanza que yo les di era eso. No te rindas. ¿Quieres esto? Síguele, por ahí. Que tu papá te dice, hola, ni modo. Yo me eché un round ¿Con un papá? Con un papá durísimo, ¿eh? El papá estuvo a punto de mandarme. demandarte? Sí, claro. Porque yo ayudé a su hija a salirse a la Ciudad de México a hacer el examen en la escuela de Jicotenca. Yo le pagué el viaje a la niña. Vivió con mi hermano. A ese grado llegué a apoyar. Mucho. Sí. Hoy en día ya no tanto. Cuando entré en esa crisis existencial que me fui y estos 4 años, fue por eso. Tuve mucha traición por muchos alumnos que me robaron vestuario, que hablaron mal de mí, que me traicionaron, que se involucraron con mi expareja. O sea, fue un aprendizaje que la misma vida me dio de decir, sí, materna, pero no te involucres. Sí apoya y enseña, pero no te corresponde salvar a nadie. Ese fue mi aprendizaje. Ese fue mi aprendizaje. Entonces, hoy en día ya no. Sí estoy preparando actualmente a un par de niñas para audicionar a las licenciaturas, pero ya no las rescato. Si faltan a la clase es su problema. Ya. He cambiado mucho en ese aspecto. Me he vuelto más reservada, más, ¿sabes? Ya no rescato, ya no salvo, ya no te pago. No, ya no. Primero estoy yo. Eso lo aprendí también. Y sí es importante. Pero en ese caso con esta alumna sí hice eso. Y me metí en una super bronca, ¿no? Y al final del camino, pues sí, aprovechó bastante. No terminó la licenciatura porque tuvo una niña, pero su proceso. Fue su proceso. Y le ayudé mucho. Y le ayudé mucho y esto está bien. Entonces, al final del camino, cuando le di la respuesta a esta entrevistadora en ese día del teatro, cómo yo ayudo a mis alumnos, aparte de que platiqué un poco de esto, le dije, he llegado a ayudar a alguna alumna a retirarse de ser madre. No sé si me estoy dando a entender. Y me dijo ella, le pagó el aborto, le dije, la ayudé a que abortara. Porque también el decir no quiero ser mamá está en su propio derecho. Pero aquí lo más grave y lo más fuerte es que haya tenido que acudir a su maestra y no a su familia. Y no me arrepiento, Y no me arrepiento porque yo sabía el contexto de esta niña y cómo estaba la situación. Y ser madre en ese momento hubiera sido muy difícil. Muy difícil. No imposible, pero ella no estaba lista. ¿Sí? Y yo la ayudé. Y a mucha honra también. Porque sí, o sea, esa es mi manera de ser el maestro o el profesor en ese momento también. Sí, bueno, y volvemos a lo mismo, o sea, esta parte de involucrarte, de ir más allá, ¿no? Sí, ya tengo más cuidado, mucho más cuidado. Hoy en día aprendí mucho la lección con todo este aprendizaje. O sea, tengo muchos años ya dando clase también. Uno aprende a cuidar su energía. Exactamente. Y a decir, sí, te voy a apoyar siempre cuando doy clase, que ya no son tantas, pero siempre les dejo como un algo. Una semillita. Se termina la clase o en el transcurso de la clase, porque ahora las clases, sobre todo que doy de técnica, hablo también mucho de anatomía. O sea, volvemos a lo mismo, todas mis carreras van de la mano. Todas van de la mano. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, dando una explicación de algo o alguna situación, siempre les cuento alguna anécdota, una situación o algo. Siempre les dejo un plus. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando para una academia que a mí me encanta, me hace muy feliz. Ellos no son de danza, son de teatro. Es una experiencia maravillosa. Ellos se llaman Escenic. Es de la maestra Yasmín. Y estoy muy feliz de trabajar ahí porque todos son teatreros. Y yo los estoy conectando con su parte corporal de una manera muy distinta, más emocional, porque ellos, el ser teatrero es ponerte la máscara y decir, y ahora me voy a transformar en este personaje. Ahora me voy a transformar, ¿sí?
pero conectar Pero con tu contigo. cuerpo es otro rollo. Ujú. Entonces yo he estado trabajando con ellos esa parte y ha sido brutal el aprendizaje que han tenido. O sea, de verdad ha sido increíble. Ellos están muy agradecidos y son ya grandes. O sea, estoy hablando de grandes porque ya no estamos hablando de gente de 20 para arriba. Ujú. Y sus experiencias hoy son fantásticas, ¿no? O sea, de verdad ellos empiezan a ver otra sintonización. Una de ellas, por ejemplo, sí, para platicarles así súper rápido, es mamá también. Y el ver ese otro personaje que soy yo, Ujú. reflejada tal vez en ella, Ujú. es como, wow, ¿no? Es como la guía que necesitaba para conectar con su hijo. Okay. Entonces ahí es la conexión del arte nuevamente que te salva. Por medio de tu maestro, tal vez, de danza, de no sé, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Ujú. Entonces, ha sido muy padre, muy interesante ese intercambio que estoy teniendo con los teatreros ahora. Qué hermoso, porque termina lo mismo el arte terapia, ¿no? O sea, Sí, termina siendo terapia, sí. terapia, contención, resiliencia, muchas cosas que has transformado. Y por último, ¿qué esperas o qué vas a hacer? ¿Qué te depara? ¿Qué te depara? ¿Cómo te ves? Wow, qué pregunta tan difícil, porque yo a veces soy una eterna niña, ¿no? Te vuelvo a decirte, me quiero comer el mundo Ujú. siempre. Cómetelo. Ah, no me veo eternamente aquí en Michoacán, honestamente. Ujú. No me gustaría quedarme eternamente aquí. Ujú. Quisiera encontrar esa respuesta que no he encontrado de por qué estoy aquí todavía. Dar lo mejor que puedo de mí. Ujú. En tu paso. A mi paso, me he vuelto muy selectiva porque ya no quiero regalar mi trabajo. Si no me ofreces lo que yo quiero, no te doy clases. Ujú. Y no por el dinero en sí, Ujú. Ujú. sino porque no quiero perder mi tiempo. Cuando yo regresé aquí, di clases en algún par de academias y parecía como que yo solo era un relleno más. No quiero Ujú. eso Ujú. sí no quiero. Yo quiero dejar el legado de que sigamos formando buenos talentos y no me refiero solamente a la parte física o artística, sino también de pensamiento y alma. Ujú. Eso sí me queda clarísimo. Eh, Quiero terminar ese libro, evidentemente ya, Sí, y quiero que se hagan un par más. O sea, sí de verdad quiero que no, es que te se da hasta termine para la 5. historia. Ajá. No me quiero ir de este plano sin terminar esto. Ujú. Sí siento importante dejar ese legado, porque si yo toda la vida me he preocupado por sanarme a mí misma y compartir a los demás y ser un sanador, y yo una noche me quedé pensando, ¿qué más puedo hacer, querido Padre, para ayudar a la humanidad? ¿Qué puedo yo plasmar para dejar a la humanidad? Me queda claro que el arte ha hecho muchas cosas, pero yo no tengo la magnitud que tiene Elisa Carrillo, que mis respetos para ella, pero no tengo esa fuerza como ellos. Lo intenté en algún momento hasta con el deporte, pero me accidenté y ya no pude continuar compitiendo. Entonces entendí que no era por ahí, no era ser famoso para poder llegar a las masas, no sé Ujú. si me Ujú. explico. Sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor mi legado no es hacer mucho ruido para llegar a las masas, porque a pesar Eres de más que sutil, sí, entonces entendí que más yo amoroso, tengo que ser como más así, más más, mamá. sí, entonces está bien lo que hago, ¿no? Entonces, las obras que yo he plasmado, que han sido más de 30 obras, siempre han dejado huella, siempre han dejado algo. Ujú. El simple hecho que tú y yo estemos hablando aquí, yo ya estoy dejando una historia, Sí, ya estoy dejando un legado o una reflexión para alguien que está del otro lado, sí. ¿no? Entonces, creo que eso sería como lo inmediato. Dejar lo más que se pueda de mi esencia, de mi ser, de mi aprendizaje y ser feliz.